Trabajando con la segunda fuente de corriente alterna que vendría siendo el tercer término de la serie de Fourier, entonces tenemos que la corriente va a ser igual a 0.67547 seno de 3 omega t más 90 grados son amperes. Transformamos de la fuente de forma senoidal a forma polar, que sería 0.67547 cis de 90 grados. Y de su forma polar ahora la transformamos a forma rectangular para poder realizar las operaciones y sería 0.67547 I son amperes. Ahora la frecuencia 2, porque es la segunda fuente de corriente alterna, vale 3 veces el valor de omega, lo cual nos da 1500 radianes sobre segundo. Nuevamente, la impedancia de cualquier bobina que tenga el circuito, como ninguna tiene acoplamientos, va a ser igual a I omega L, y la impedancia de cualquier capacitor va a ser menos I omega C. Calculando el valor de las bobinas, tenemos que vale 6I, 12I y por último 9I. Y mientras que los capacitores va a ser menos 16.66666I y menos 10I. Entonces, de nuestro circuito, ahora no vamos a hacer el método de reducir y aplicar ley de Ohm y después ley de Ohm para cada una de las variables. Ahora vamos a aplicar un divisor de corriente, porque estos elementos que están desde el punto A hasta el punto B están en serie, que incluyen a la fuente de corriente. Quiere decir que tienen la misma corriente estos elementos que están en serie. Y a partir de esta rama, que es una, dos y tres ramas que están en paralelo, la corriente se va a dividir y vamos a aplicar divisor de corriente en estas tres ramas. Entonces, aquí estamos especificando que la corriente que llega al punto A es la corriente de la fuente de corriente y después se divide en I su índice D, I su índice E y por último I su índice F. Y ya podemos decir que del circuito la corriente IX, su índice, debido a la segunda fuente de corriente alterna, va a ser igual a la corriente de la fuente de corriente. La corriente entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, se puede ver que la corriente que circula entre los puntos A y B es la corriente ID, y como va de A hacia B, pues entonces la dejamos positiva y es igual a I su índice D. La corriente 2, que es la que está aquí, pues es la que se llamó como I su índice E y también va hacia abajo, lleva en la misma dirección, por eso se queda positiva, y la corriente 2 va a ser igual a I su índice E. El voltaje entre los puntos A y B pues va a ser la impedancia por la corriente que se tiene, y entonces sería la impedancia que es 10 menos 16.66666 I por la corriente que es I su índice D. Y el voltaje del capacitor podemos ver que es la corriente IF, la que circula a través del capacitor, lleva la misma dirección que mi caída de tensión, es por ello que el voltaje se queda positivo, pero el valor del capacitor es menos 10I, por eso tiene un signo negativo, es por el valor del capacitor y no por la dirección que lleva mi caída de tensión con respecto a mi corriente, porque son la misma dirección. Entonces va a quedar menos 10I por la corriente F. Una vez que ya establecimos las variables que hay que calcular, que es la corriente D, la corriente E y la corriente F, estas se van a obtener al aplicar divisor de corriente. Como necesitamos la impedancia total, pero nada más de las ramas que están en paralelo, ¿sí? Recuerden que el divisor de corriente se aplica para ramas en paralelo. De estas no van a intervenir para el cálculo de estas corrientes. Es por ello que vamos a calcular no le voy a llamar impedancia total porque no es la total del circuito, sino es la total de las que están en paralelo. Por eso le voy a seguir llamando impedancia equivalente, que es igual al inverso de la suma de los inversos de cada una de las ramas que están en paralelo, y nos da como resultado 5.56253 menos 1.10143 I son ohms. Una vez que lo calculamos es para hacer más rápidos los cálculos, y entonces tenemos que la corriente ID va a ser igual a la fuente, que es 0.67547 I, por la impedancia equivalente, que vendría siendo la total de las que están en paralelo, entre el valor de la impedancia de la rama donde queremos conocer a ID, que para nuestro caso es 10 menos 16.66666 I. Realizando operaciones nos queda que es menos 0.14607 más 0.13228 I. Para la corriente E, que es la de esta rama, nuevamente la fuente de excitación, que es 0.67547 I por la impedancia equivalente o la total de las que están conectadas en paralelo, que ya se determinó, entre
el valor de la impedancia de la rama donde queremos conocer la corriente IE, que es 20 más 12I. Realizando operaciones nos queda 0.11023 más 0.12172I y son amperes. Por último, la corriente F es de nuevo la fuente de excitación, que es 0.67547I por la impedancia equivalente, que vendría siendo la total de las que están en paralelo, que ya se calculó previamente, entre el valor de la impedancia de la rama en donde queremos calcular a IF, que para nuestro caso es 9 menos I. Y el resultado va a ser 0.03583 más 0.42146I y son amperes. Una vez que ya determinamos a la corriente D, E y F, ya podemos hacer los cálculos de todo lo que requeríamos, y la corriente X, que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, pues va a ser igual a la fuente de excitación, que es 0.67547I, y va a ser igual, recuerden que siempre de la forma rectangular la vamos a pasar a la forma polar, y va a ser 0.67547 cis de 90 grados y son amperes. La corriente entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, pues es la corriente ID, que se calculó, que es igual a menos 0.14607 más 0.13228i. De su forma rectangular la transformamos a su forma polar y va a ser 0.19706 cis de 137.83 grados y son amperes. La corriente 2 es igual al valor de la corriente E que se calculó y va a ser igual a 0.11023 más 0.12172i. De su forma rectangular la transformamos a su forma polar y va a quedar 0.16421 cis de 47.83 grados y son amperes. El voltaje entre los puntos A y B que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, pues es al valor de la impedancia entre los puntos A y B, que es 10 menos 16.66666 y multiplicado por la corriente D que ya se calculó, y eso nos va a dar como resultado 0.74396 más 3.75729i. De su forma rectangular la transformamos a su forma polar y nos queda como 3.83024 cis de 78.79 grados y son volts. Y por último, el voltaje del capacitor que nos proporciona la segunda fuente de corriente alterna, pues va a ser igual al valor del capacitor por la corriente que circula en él, que es I su índice F, que sería entonces menos 10i por I su índice F. Ya se calculó ahí su índice F y haciendo operaciones nos queda 4.21460 menos 0.35830i. De su forma rectangular la transformamos a su forma polar y nos queda como 4.22980 cis de menos 4.85 grados y son volts. Entonces ya determinamos todas las variables que requeríamos para poder calcular la corriente eficaz que nos pidieron, el voltaje eficaz que nos pidieron, la corriente instantánea que también hay que calcular, y por último la potencia media en la rama formada por la resistencia de 10 y el capacitor de 40 microfaradios, que vendría siendo la rama que hay entre los puntos A y B. Lo que sigue ahora es sustituir los valores que se obtuvieron en las ecuaciones correspondientes para obtener cada una de las variables que se pidieron.